Ya estamos de vuelta en Sexta Visión Noticias y en la entrevista del día de hoy vamos a conversar sobre un problema social que se está viviendo actualmente, que fue registrado por el Servicio Nacional de Drogas y Alcoholes y dice relación con el consumo de medicamentos tranquilizantes en niños, niñas y adolescentes, pero sin prescripción médica, lo que realmente hace preocupante este tema. Para conocer más sobre esta temática vamos a conversar con Sergio Román, gestor de tratamientos del Servicio Nacional de Drogas y Alcohol, SENDA. Sergio, te damos la bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias a usted por la invitación y quedo a su disposición para poder dar respuesta a sus consultas. Bien, coméntanos un poco de qué trata esta campaña que está impulsando SENDA, tu ejemplo, tu salud, y que tiene relación con el consumo de medicamentos tranquilizantes en menores de edad, pero sin prescripción médica. Es el problema en general. Claro. Bueno, tu ejemplo, tu salud, como tú dices, es una campaña que tiene SENDA durante este año y que se basa principalmente en los estudios que salen del diagnóstico, ¿no es cierto?, realizado del último estudio de población escolar, en el cual arroja que un número no menor, si bien en adultos se estanca en un 2% el uso de medicamentos, en niños en edad escolar el número alcanza un 9,5%. Y casi de ese 9,5% de los niños que consumen medicamentos tranquilizantes, benzodiazepina, de la familia de los clonazepam, de los diazepam, de esos medicamentos que a veces se han hecho tan cotidianos en las casas y en los domicilios, porque se ocupa un medicamento para que esté tranquilo, para que a lo mejor no pase una rabia. La mayoría de estos medicamentos son entregados por algún familiar, por un tío, por la mamá o el padre, que están a lo mejor siendo medicados, pero que de alguna manera los niños tienen acceso a estos medicamentos en forma no tradicional, no a través de un tratamiento, no a través de una prescripción médica. Otra fuente también de acceso son las ferias libres, ¿no es cierto? Y otros lugares donde se venden estos medicamentos sin receta médica y se ha hecho tan tradicional, ¿no es cierto?, de nosotros. Pero sigue siendo la familia el principal espacio. Cerca del 50% de los casos son principalmente acceden a través de la familia. Sí, este estudio, el 14º estudio, como dices tú, muestra que 1 de cada 10 jóvenes reconoce que lo ha consumido por lo menos en el último año. ¿Cuáles son los efectos inmediatos de este tipo de medicamentos? Por ejemplo, ¿a quién se lo suministra un médico este tipo de drogas? Claro. Principalmente estos tratamientos en el fondo son dados bajo distintos tipos de diagnósticos, en el fondo, que pueden presentar una persona. Desde trastornos por ansiedad, trastornos de pánico, trastornos por consumo de sustancias, que es lo que nosotros realizamos. El médico, en el fondo, dependiendo el diagnóstico que realiza, en el fondo realiza una prescripción médica, en el cual puede dar medicamentos que son del tipo que ayudan al control de impulso, al manejo, ¿no es cierto?, de la ansiedad, que van en la categoría, ¿no es cierto?, de estos medicamentos que generalmente ayudan, ¿no es cierto?, a reducir la irritabilidad, la ansiedad, a como se dice popularmente, estar un poco más tranquilo, ¿no? Y en ese grupo de medicamentos, en este tipo de tratamientos, es que generalmente los medicamentos los médicos ocupan esto y los chicos lo ocupan generalmente porque están asociados a los estrés de repente en los contextos escolares, por ejemplo. Ya. Y, por ejemplo, ¿cuál es el efecto que produciría uno de estos medicamentos en un joven que lo consume una única vez? ¿Le entregaría el resultado esperado? Mira, generalmente la medicación uno tiene que evaluar esto por proceso. Generalmente un único episodio es lo que nosotros llamamos un consumo exploratorio. El consumo exploratorio lo que provoca en ti es que de alguna otra manera tú te sientes más, quizás te vives una experiencia nueva, ¿no es cierto? Te sientes más tranquilo, a lo mejor más relajado y experimentas con esa situación. Si los medicamentos, los consumos se van haciendo cada vez más constantes en el tiempo, es que vamos pasando de un consumo exploratorio a un consumo ocasional, a un consumo habitual, y podemos llegar en el transcurso del tiempo a una dependencia. Y eso puede generar, ¿no es cierto?, un problema ya más de salud mental. En niños y niñas siempre hablamos que los consumos son de alto riesgo, ¿ya? Porque no existen consumos de bajo riesgo en niños. Siempre un niño menor de 18 años que presenta un consumo de alguna sustancia que no está, en el fondo, medicada, hablamos de un riesgo.
Por eso tenemos que tener mayor cuidado, porque los niños, el desarrollo neurológico todavía es muy importante, todavía está en pleno proceso. Y si un niño empieza a consumir una sustancia a tan temprana edad, puede tener impacto no solo en su desarrollo psicosocial, sino también a nivel neurológico. ¿Cuáles son los riesgos del consumo de estos medicamentos sin prescripción médica? Los riesgos son variados, ¿no es cierto? Porque no solo nos afectan a nivel de lo que popularmente se conoce la conducta, ¿no es cierto?, de que el joven comienza, o los niños, las niñas, pueden comenzar a tener una conducta transgresora. No es exponerse también a los riesgos de consumir, de buscar la sustancia en lugares de riesgo, sino que también en el caso de niños y niñas, como te planteaba, estamos hablando de una etapa del desarrollo clave dentro del proceso de evolución del neurológico. Y la exposición a cualquier tipo de sustancia puede producir un daño que es difícil de cuantificar porque va a depender un poco del diagnóstico que establezca el tipo de sustancia y el tiempo en que se haya consumido. Pero sin duda alguna es que en la medida que mayor consumo haya, los síndromes de abstinencia, por ejemplo, van a ser mayores y eso puede generar, puede estar hablando de problemas conductuales severos a nivel escolar, deserción escolar, conducta de riesgo de exposición a situaciones de riesgo, mal rendimiento escolar. ¿Hay alguna forma de que el círculo cercano note que un joven está consumiendo este tipo de droga y más allá de que, por ejemplo, la persona que en la casa consume, que es como principalmente accede a estos medicamentos, vea que le faltan las dosis? ¿Alguna forma, algún indicio en que fijarse para notar que se está consumiendo esto sin prescripción médica? Que es lo que más hay que subrayar, que es la importancia, mientras esté recetado por un médico, es otro tema. Sí, yo creo que es súper importante lo que tú me preguntas porque es importante transmitirle a la familia de que principalmente cuando, bueno, la adolescencia, la juventud es una etapa de cambio, pero si un adolescente empieza a tener una conducta que no es la normal, ¿sí? Ya cambian los jóvenes, pero si lo notan más agresivo, hay mayor impulsividad, se pierde dinero, como tú dices, el control de los fármacos es algo re importante, saber que si a mí el médico me recetó que me tenía que tomar una pastilla en la noche y me faltan 3 medicamentos, puede ser un indicador que algo raro está pasando en el hogar. Pero también hay conductas que no tienen que ver con eso, que tienen que ver con que a lo mejor mi hijo cambió su rendimiento, empezó a dormir más, empezó a tener conducta de riesgo. Pasa con otro tipo de sustancias, por ejemplo con los opiáceos, que generalmente que se ocupan mucho para el control del dolor, que generalmente los chicos lo que pasa es que pasan largos tiempos dormidos, por ejemplo, pasan de tener ya siestas que en la adolescencia son normales a siestas muy prolongadas y pierden el interés por la interacción social. Y es un indicador súper importante, ¿sí? Porque en la adolescencia es clave la interacción social y cuando empiezan a perder el interés porque algo está pasando en ellos, ¿no? La comunicación en la familia, etcétera, esos son factores re importantes que tienen que tener en cuenta los padres, las madres y el entorno en realidad significativo del niño para poder prevenir conductas de riesgo. Bueno, Sergio, quería comentarte otro tema, sacando un poco de este tema de los medicamentos tranquilizantes, sobre todo, y llevarte un poco más al consumo de otro tipo de drogas de más fácil acceso, tal vez. Para los jóvenes, uno ve que 12 del día hay hartos escolares en la plaza, por ejemplo, de Los Héroes, consumiendo droga. Con respecto al estudio, ¿cuál es la información que se tiene con respecto al consumo de alcohol, marihuana y otro tipo de drogas? Muy interesante tu pregunta porque la percepción de riesgo en la población ha cambiado durante los últimos años y eso es algo importante que nos arroja el Estudio Nacional de Drogas. Los jóvenes han cambiado su forma de entender y la sociedad en general la relación con sustancias como la marihuana, el alcohol, la cocaína, la pasta base. La marihuana sigue siendo una sustancia que se consume muchos jóvenes, ha ido disminuyendo contrario a lo que creen, pero la percepción de riesgo es la que ha cambiado, ¿no? La gente tiene menos miedo a exponerse, ¿no es cierto?, a consumir quizás en espacios públicos y de esa manera, ¿no es cierto?, a lo mejor genera la percepción de que puede haber un mayor consumo, pero
Lo que ha cambiado, yo diría que tenemos mayor información sobre el daño que producen las sustancias. La marihuana, los tranquilizantes, en el fondo, como yo te planteé hace un momento, tiene un impacto, por ejemplo, en la juventud, genera lo que se llama el síndrome amotivacional. La gente, los chicos pierden la motivación por hacer cosas, ¿no? Están con esta sensación como de desgano, que están aburridos, como que no, se potencia eso, ¿no? Y eso o puede desarrollar lo que llamamos también el primer brote psicótico, porque estamos hablando de un cerebro en desarrollo que está muy expuesto a situaciones, ¿no es cierto?, que pueden generar algún daño. Por eso es tan importante prevenir, generar espacios saludables, generar espacios de deporte, que en vez de estar en la Plaza de los Héroes, que ojalá estén en otros lados donde los jóvenes puedan desarrollar otras actividades que los estimulen, los desarrollen. Y ese es el esfuerzo que estamos haciendo como Senda, en el fondo, de poder transmitir este mensaje sobre las consecuencias que puede tener en la juventud el consumo de sustancias. Principalmente enfocado en esta campaña de medicamentos, pero como tú dices, sin perder de vista otro tipo de sustancias que están consumiendo los jóvenes día a día. Bien. Sergio, te quiero agradecer por haber venido y estamos a mitad de mayo, pero el próximo mes es el mes de la prevención. Usted ahí sí nos puede adelantar un poco sobre lo que se viene para ese mes. Bueno, sí, agradecer la invitación que nos realizan ustedes y dejar a toda la gente invitado al mes de junio a las actividades que Senda va a ir informando prontamente. Vamos a dejarlo un poquito en suspenso y esperamos que nos inviten próximamente. Vamos a hacer actividades en la región durante el mes de junio, distintas actividades. Tenemos una red de centros de Previene, ¿no es cierto?, programas en 15 comunas de la región que van a estar haciendo actividades, invitando a la comunidad. Y aquí en Rancagua también vamos a tener una gran actividad que seguramente vamos a estar informando para que ojalá no solo este concepto de prevención y de cuidado se encapsule, ¿no es cierto?, en las instituciones que nos abocamos a trabajar este tema, sino que la gente cada día lo haga como más un lenguaje propio y que tiene que ver simplemente con el vivir saludablemente y el cuidar, ¿no es cierto?, a los que queremos. Bien, muchas gracias, Sergio, por haber venido a Sexta Visión. Muchas gracias a ti. Bien, ahí teníamos la palabra de Sergio Román, gestor de tratamiento del Servicio Nacional de Drogas y Alcohol, comentándonos algunos resultados sobre este estudio número 14, la población escolar, con respecto al consumo de tranquilizantes en niños, niñas y adolescentes sin prescripción médica, un problema que está latente en nuestra sociedad. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya estamos de vuelta con más informaciones acá en Sexta Visión Noticias.